Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Hace 5 años, ETA anunció el fin definitivo de la lucha armada, dando inicio a un nuevo tiempo en Euskal Herria. Suponía un antes y un después en la historia reciente de este país. A las 7 de esta tarde, ETA ha anunciado el cese definitivo de la actividad armada. La noticia ha suscitado muchísimas reacciones. Sin embargo, la declaración pilló a algunos en otro tren. ETA confirma su derrota porque anuncia su final sin haber conseguido ninguno de sus objetivos. El PSE y sobre todo el PP, que ha gobernado durante este tiempo en el Estado español, han mantenido su cerrazón ante la nueva posibilidad abierta. Señor ministro, ¿va el gobierno español a dar respuesta positiva al emplazamiento realizado en el punto 2 de la declaración de Ayete? El gobierno no ha reconocido ni va a reconocer jamás como sujeto de interlocución política a una organización terrorista. Por tanto, mi respuesta a su pregunta es rotundamente no. Una posición enrocada que ha llevado al Estado español incluso a negar la posibilidad de desarme de ETA, aunque ésta haya expresado su voluntad para ello. Un bloqueo cuyo mayor exponente es el del ámbito penitenciario. La cifra de prisioneros ha bajado de manera considerable en este periodo, pero sigue habiendo cerca de 360. Dispersados a lo largo y ancho de los estados español y francés, siguen en prisión incluso quienes sufren enfermedades graves y también quienes han cumplido la mayor parte de su condena. Los únicos avances se han dado por iniciativas propias del colectivo de presos políticos o arduas batallas judiciales llevadas a cabo en estamentos internacionales. Ados gaude, aurrera begira, legeek eta bere aplikazioek bere biziko papera betetzen dutela, eman behar diren urratsak sendotzeko izan behar baitute. El Estado francés sigue por ahora la estela del español, aunque ha mostrado tímidos gestos de distensión. Gestos que se vislumbraron después de que llegara a París de mano de exaltos cargos y reputados profesionales franceses el espíritu de la conferencia de Ayete. Nous nous joignons aux efforts de la communauté internationale pour que les gouvernements français et espagnols s'impliquent dans ce processus et demandons la mise en place d'un espace adéquat qui garantisse que ce désarmement se mène de manière coordonnée et contrôlée. Nada similar al sur de los Pirineos. 5 años de bloqueo denunciados por la mayoría social de este país y también el Partido Nacionalista Vasco. Un partido cuya actitud durante este tiempo, sin embargo, crea ciertas suspicacias entre quienes impulsaron el nuevo tiempo. La actitud de los jeltzales se ha caracterizado por un continuo entrar y salir de la foto de la resolución. Participó en Ayete, pero al poco se alineó en el Congreso español con la tesis de un PP que trató de boicotear la Conferencia Internacional de Paz. Y a partir de ahí tendremos que buscar, ¿qué? Pues lo que dice también la enmienda acordada. Apoyó a los verificadores internacionales ante la ofensiva judicial española. El gobierno vasco va a seguir trabajando en estas claves. Seguirá colaborando con la Comisión Internacional de Verificación y le prestará su apoyo y respaldo en la gestión de los próximos pasos. Sin embargo, antes de que acabase ese mismo año, el propio Lehendakari y el secretario general de Paz y Convivencia de su gobierno presentaron una contrapropuesta que pilló por sorpresa a la Comisión Internacional de Verificación. Decir que esta propuesta se titula Susen Bidean, porque en esencia lo que sugiere es abandonar atajos. En esas idas y venidas, lo constante ha sido la interpelación a la izquierda independentista en términos de suficiencia ética. ¿Tan difícil es decir que matar estuvo mal? Hemos vivido silencios que retratan la cara más oculta del conflicto. Entonces usted no me considera mi víctima. Con arreglo a la ley, sabe que con arreglo a la ley tal como está redactada, no. Del terrorismo, pero usted es víctima de un exceso, de un abuso. En fin, una actuación por parte de funcionarios del Estado absolutamente execrable y condenable. Este silencio se puede aguantar. La construcción de un relato compartido sigue pendiente tras 5 años de nuevo tiempo. Regionalmente nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco, a pesar de las cosas que hicimos, nunca. Quizás por ello son organismos autónomos y familiares quienes siguen buscando su parte de verdad, tanto en el sentido figurado como en el material. Disponemos de nuevos datos, de referencias concretas
sobre el lugar en que puede encontrarse enterrado José Miguel. El stand-by de las principales instituciones contrasta con ámbitos de trabajo locales en los que se han producido iniciativas que caminan hacia el reconocimiento de todo el dolor y todas las víctimas. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, lo que se conoce por la mayoría de los chilenos como Nielsen, es el auditorio Nielsen, y aquí es donde se celebró el ciclo de Cine X. El famoso ciclo donde se dio un paso importante para la convivencia. Sí, yo creo que marcó un antes y un después. Que en este momento yo creo que lo que estamos viendo es que queremos construir la paz a base de exigencias. Y yo creo que ahí estamos entrando en un error de enorme magnitud, porque creo que la paz no se construye en base a exigencias, sino en base a consensos. En la paz no puede haber vencedores y vencidos, solo puede haber vencedores. No puede haber vencedores y vencidos en la paz. 5 años después sigue el bloqueo. La izquierda independentista insiste ahora en la idea de desarrollar su propia iniciativa política para superar ese impasse. Toca generar las condiciones que hagan posible la convivencia, la paz, sí, pero la libertad también y la igualdad también. Eso es lo que toca ahora hacer. Tras un largo proceso compartido, la Declaración Internacional de Aiete, comandada por importantes referencias internacionales y participada por casi todo el arco político y sindical vasco, supuso el mojón definitivo para el nuevo tiempo. Hemos venido al País Vasco hoy porque creemos que ha llegado la hora y la posibilidad de finalizar la última concentración armada en Europa. A la vista de esto, quisiéramos establecer los siguientes 5 puntos. Primero, llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada y solicitar diálogo con los gobiernos de España y de Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. 3 días después llegó la respuesta de ETA al primer punto exigido y no hubo más avances, paralizando esa hoja de ruta en su primer punto. Sin embargo, durante estos 5 años, la realidad del país y su entorno cercano ha cambiado y lo ha hecho de manera considerable. Escocia ha podido votar de manera acordada y Catalunya avanza en su vía unilateral. La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum o referèndum. Ho repeteixo. O referéndum o referéndum. En Euskal Herria han surgido nuevas mayorías políticas que han logrado superar a las fuerzas del régimen en Nafarroa. El 76% del nuevo Parlamento de Gasteiz aboga por el derecho a decidir e Ipar Euskal Herria apuntala ya un marco propio que la reconocerá como realidad diferenciada. Un nuevo escenario que ha posibilitado en gran medida el sí de ETA a la Declaración de Aiete, cuya vigencia ha reivindicado en su 5º aniversario el foro social ahora convertido en permanente. Consecuencias del conflicto, reconocimiento de todas las víctimas, acuerdo político y consulta a la ciudadanía completan la hoja de ruta de Aiete, ámbitos de imprescindible desarrollo para terminar de abrir el nuevo tiempo.